Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar una clase de enfermería médico-quirúrgica. Se llama métodos de esterilización. Ya estuvimos viendo en la clase anterior, ¿verdad?, antisépticos y desinfectantes. Ahora, los dos tienen como objetivo destruir microorganismos que pueden ser causantes de enfermedad, pero aparte pueden contaminar instrumental y pueden contaminar equipos quirúrgicos, ropa y una gran cantidad de artículos que se utilizan en el área quirúrgica y en el área hospitalaria. Estos métodos de esterilización los vamos a clasificar en dos grupos: métodos físicos y métodos químicos. Entre los métodos físicos nosotros utilizamos el calor, la aplicación de calor, radiaciones, filtración, ultrasonido. Son métodos físicos que nos permiten a nosotros en un momento dado eliminar una gran cantidad de vida microbiana, incluyendo la vida vegetativa de las esporas. Nosotros difícilmente vamos a lograr esto por otros métodos como son el lavado mecánico, la sanitización. Es muy difícil. Sin embargo, ¿verdad?, pues contamos con este recurso: métodos físicos y métodos químicos. Los métodos químicos, aquí se utilizan distintas sustancias como son el óxido de etileno, el glutaraleido y el formaleido. Entonces, aquí hay una diferencia en estos dos métodos. Los métodos físicos son métodos de alta temperatura y los métodos químicos son de bajas temperaturas. Tenemos también, por ejemplo, aquí unas imágenes que nos permiten a nosotros ver el tipo de autoclaves que nos permiten a nosotros en un momento dado eliminar, ¿sí?, la vida microbiana de utensilios, materiales que, como les dije, se utilizan en áreas quirúrgicas, ¿sí? Aquí es importante considerar básicos, ¿verdad?, en el proceso de esterilización. Aquí no debe producir cambios, ¿sí?, ni en la apariencia ni en el funcionamiento de los materiales, aún después de ciclos repetidos. Estamos hablando que el material, el instrumental, la ropa, continúa teniendo las propiedades, ¿sí?, el filo, la resistencia, ¿sí?, aunque los procesos de esterilización sean repetitivos. Entonces, deben de ser estériles todos los objetos que han de estar en contacto con el torrente sanguíneo o territorio orgánico. ¿Por qué? Porque pueden en un momento dado contaminar. Tenemos aquí, por ejemplo, instrumental de acero inoxidable. Este instrumental es delicado, debe de estar estéril para su uso, debe de tener el peso, ¿verdad?, el filo, ¿verdad? Y es bien importante que sepamos que no se degrada, como lo dije anteriormente, aún con que se repita varias veces el proceso de esterilización. Antes de esterilizar este material, de someterlo al proceso de calor o de radiación, es importante hacer una limpieza exhaustiva de las partes que forman una pinza, de las partes que se consideran que en un momento dado van a estar en contacto con el paciente. No podemos prescindir, ¿verdad?, de la limpieza exhaustiva antes de someter el producto a un proceso de esterilización a vapor o radiación. Tenemos también que debemos de considerar nosotros, para la utilización de un producto o un método, cuál es el método ideal, ¿sí? Y cuáles son los factores que nos permiten a nosotros considerar este agente es el correcto, este agente o este método es el que me permite a mí, ¿sí?, una acción bactericida o esporicida más fuerte, más eficaz, ¿sí? Es aquel que produce, que hace la esterilización en menor tiempo, tiene mejor poder de difusión, tiene ausencia de toxicidad para el personal que labora en el área de selle, que es donde se esterilizan los productos. Aquí
también el mejor agente entra en la clasificación de que debe de ser el que deja menores residuos en el material esterilizado, que esté activo aún en presencia orgánica y que disponga de una adecuada monitorización. Aparte, es importante decir que sea económico, que el costo sea razonable para el propósito que queremos nosotros que desarrolle. Aquí es bien importante también que la enfermera que se desempeña en el área de esterilización, se llama selle, conozca cuáles son las normas de desplazamiento, ¿sí? Cuáles son las funciones de las diferentes áreas. Tenemos un área que es el área de lavado y secado del material. Ahí se debe de lavar el material, ¿sí? Se debe de secar y luego pasa a un área de revisión donde se clasifican los que están defectuosos, los que siguen en la función, ¿verdad?, de empaquetado, ¿sí? Luego pasan de ahí al área de esterilización. Estamos hablando del área donde el material pasa al autoclave, a una canastilla que va a entrar al proceso de esterilización. Una vez llevado el proceso de esterilización, ¿sí?, se salen del autoclave en las canastillas, pasa a un área que se llama almacén de material estéril. Ahí en el almacén de material estéril se va a colocar en estantes, en estanterías o gabinetes con puertas de vidrio que van a permitir identificar el acceso rápido del material de acuerdo a la clasificación y a la cirugía de que se trate. Aquí también encontramos en la estructura física de la central de esterilización un área de entrega de material. En esa área de entrega de material, la enfermera debe estar familiarizado dónde está cada cosa de acuerdo a la especialidad, ¿sí? Y hay un área de recepción de material. Aquí vemos en esta diapositiva, ¿verdad?, cómo la enfermera empaqueta, cómo la enfermera maneja los productos estériles. ¿Sí? Como pueden ver, la presentación, ¿verdad?, del personal que se dedica a esta área tiene que estar vestido de tal forma que no contamine los materiales que se preparan. Estamos hablando de la ropa que garantiza, ¿verdad?, el gorro para que no caiga cabello a los materiales que se preparan y su uniforme quirúrgico. Aquí tenemos una vista general de lo que es el área de esterilización. Es un área, pues es peligrosa, ¿verdad?, porque se requiere que el personal que trabaja en esta área, que se desempeña en esta área, pues es personal de enfermería y debe de saber cómo funcionan los autoclaves. Aquí estamos viendo un autoclave de forma manual y estamos viendo dos autoclaves automáticos. Aquí estos autoclaves deben de tener, ¿verdad?, el funcionamiento correcto y deben de funcionar de forma mecánica sin problemas. Es decir, que la puerta sí selle de forma hermética, ¿sí?, que el vapor y que los medidores de temperatura y de presión estén funcionando, cosa que la enfermera o la trabajadora encargada del área de selle debe de checar en el ingreso a esta área. Tenemos también que considerar en la formación académica de la persona que se dedica ahí, la persona responsable del área de esterilización, que debe de conocer las etapas del proceso de esterilización. Y aquí, ¿verdad?, iniciamos nosotros como lo mencioné anteriormente, con la limpieza del equipo que se va a esterilizar. El segundo paso sería la inspección. Tengo que evaluar si el material está en condiciones de volver a ser utilizado. Luego pasamos a un área, ¿sí?, donde vamos a preparar el empaque, ¿sí? Una vez revisado, una vez descontaminado, lo pasamos al área de donde están los autoclaves.
que es el área de esterilización, ¿sí? Ahí el proceso que se va a hacer en la esterilización es, una vez esterilizado, es desinfección. Esperamos que los productos, los bultos de ropa, los bultos de instrumental que se han esterilizado no se contaminen. ¿Por qué? Porque todavía aún están húmedos y pueden contaminarse. Entonces lo que hacemos aquí es esperar a que se aireen, que se enfríen y posteriormente pasarlos al área de almacenamiento. Estuvimos viendo en una presentación anterior que ahí están anaqueles, están vitrinas donde por especialidad se colocan para tener acceso rápido ante una cirugía o una urgencia. Y por último, la certificación de los métodos de esterilización. ¿Cómo se hace la certificación? Por medio de indicadores, ¿sí? Entonces, aquí estuvimos viendo métodos de esterilización, abreviando rápidamente, métodos de esterilización: calor seco, calor húmedo. Calor seco son calor seco y húmedo son de alta temperatura. Químicos son óxido de etileno líquido, ¿sí? Son de baja temperatura. Los dos cubren la función de actuar sobre la alteración, alterando el ácido desoxirribonucleico, el DNA, alterando proteínas y enzimas, alterando la membrana celular, inactivando, ¿sí? Inactivando su desarrollo, ¿sí? ¿Ok? Entonces también tenemos, por ejemplo, aquí la estructura del ADN. Aquí estamos viendo nosotros una célula, su núcleo, el cromosoma. ¿Qué hace el calor? ¿Qué hacen estos métodos de esterilización a gas? Lo que hacen es alterar, ¿sí? Alterar o degenerar por desecación, ¿sí? Los microorganismos, ¿verdad?, que son capaces de adherirse al ADN, ¿sí? Entonces, aquí vemos unas representaciones ya con tinciones de diferentes microorganismos que son eliminados, ¿verdad?, y por estos agentes que son esporicidas, ¿sí?, destruyendo la membrana celular, ¿sí? Todo esto lo vemos nosotros en una forma así gráfica, porque es imposible, ¿sí?, una representación real, ¿sí?, de lo que está pasando en realidad en la membrana celular. El DNA también es destruido o invadido por los microorganismos, ¿sí?, pero las radiaciones ultravioletas y los alquilantes hacen que que se altere la esencia misma orgánica de los microorganismos en cualquier forma viviente, tipo espora o en vida latente, ¿sí? Aquí tenemos una muestra, ¿verdad?, de lo que es la radiación. La aplicación de este método, ¿verdad?, de radiación implica una serie es un proceso, ¿verdad?, en el cual se administra calor, ¿verdad?, radiactivo, que es capaz de pasar a través de las membranas y núcleos de los microorganismos, alterándolos e inactivándolos. También inactiva, ¿verdad?, las proteínas y las enzimas por medio del calor, ácidos, álcalis, oxidantes, metales pesados, ¿sí?, como el mercurio. Y los oxidantes, tenemos uno muy bueno que actúa sobre las proteínas y las enzimas de los microorganismos, como es el peróxido de hidrógeno y el yodo. En la membrana celular actúan los alcoholes, los fenoles, los agentes tensioactivos, amonios cuaternarios, jabones y detergentes. Alteran la membrana celular y no permiten que formen colonias microbianas. Eso es muy útil, ¿sí?, para evitar contaminar tejidos, ¿sí? Hay factores que afectan la potencia del desinfectante. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo de exposición
¿verdad? La temperatura, el pH, la concentración del agente, la presencia de materia orgánica y las características del microorganismo. Hay microorganismos que tienen una alta resistencia, ¿sí?, a cualquier desinfectante, pero en la actualidad, ahorita, hay microorganismos, ¿sí?, como el glutaraleido, ¿sí?, es ya esporicida. Es increíble hasta dónde la ciencia ha avanzado para evitar, ¿sí?, que estos microorganismos dañen las estructuras orgánicas por medio de objetos que se utilizan en la cirugía. Estas son unas muestras de lo que de presentaciones de productos químicos que o sea, compuestos de amonio cuaternario que se utilizan pues básicamente para la limpieza, ¿verdad?, de muebles, muebles, pisos y útiles, ¿verdad?, que utilizamos en el trabajo. El otro método de esterilización que les mencioné al principio, de métodos físicos, utilizamos el calor seco y el calor húmedo. Ahí en el calor seco utilizamos nosotros la circulación gravitacional, es en el autoclave, donde consta de dos estructuras, una externa y una interna. La estructura interna, ahí es donde propiamente se coloca el material a esterilizar. Y la externa es una cámara donde se va a almacenar el aire, el cual cuando empieza la presión, se inicia la presión en el autoclave, ese aire va a salir y va a ser cambiado por vapor. El cierre hermético va a permitir que aumente la temperatura, ¿sí?, degradando las proteínas de los microorganismos, ¿sí? Al degradarlas, ¿sí?, también produce un efecto de secado, ¿sí? Por desecación también las proteínas se destruyen, ¿sí? El calor húmedo también nos permite a nosotros como recurso de esterilización y eliminación de gérmenes en instrumental. El calor húmedo garantiza un alto grado de esterilidad, que se puede decir 1 en 1.000.000, ¿sí? O sea, el porcentaje es altísimo. Es imposible, se puede decir, que una vez esterilizado por estos dos medios un producto, un instrumental, aún conserve, aunque sea en forma vegetativa, algún germen. Es muy imposible. Aquí tenemos formas, ¿verdad?, de acomodo, ¿sí?, de algunos utensilios que se utilizan en el autoclave semiautomático, y vemos, ¿verdad?, que están colocados en charolas especiales para que no estén en contacto con la camisa interna, ¿sí? No deben de tocar nunca las paredes del autoclave porque puede evitar el flujo del aire, el flujo del vapor, el cual sale en la parte superior. Pueden ver unas celdillas, por ahí sale el vapor, ¿sí? Por ahí entra al autoclave y sale por la parte inferior, ¿sí?, impregnando, ¿verdad?, de temperatura, de vapor, todos los productos que están acomodados de una forma tal que permite que no se quede ningún objeto, ninguna parte sin que le llegue la temperatura correcta. El aire caliente funciona, ¿verdad?, es uno de los métodos de esterilización más antiguos que hay, ¿sí? Es el horno de Pasteur o estufas. Aquí se pueden esterilizar productos de material de vidrio, metales, objetos termoestables, ¿sí? Y las temperaturas van a variar de acuerdo al tiempo, ¿sí?, y a los grados de calor. Son dos factores, tiempo y temperatura. Y aquí nos marca entre 160 grados centígrados en 2 horas el aire caliente que se utiliza en el horno Pasteur va a eliminar todo vestigio de vida microbiana. Y tenemos el otro 170 grados centígrados, aquí duraría 1 hora, ¿sí? O sea,
¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor es el tiempo, ¿sí?, de exposición de los productos al aire caliente.